Bienvenidos, estamos en el Español Digital, la verdad sin complejos, una nueva sesión de La Lupa y yo soy Paco Vendala. Empezamos, tuvimos ya una presentación con un amigo y una gran persona que es Luis Alberto de la Guía Escobar, que tiene escrito un libro, a mí me ha gustado muchísimo, por eso estas sesiones, que vamos a poner ahora su carátula para que la vean, porque el libro todavía no está publicado, esperemos que lo esté en breve. Ahí tienen la carátula. Luis Alberto, ¿cómo estás? Esa es la carátula de tu libro, ¿no? Perfectamente, pues sí, falta lo único que falta, evidentemente, poner la editorial, que será la que en su día sea, pero bueno, esa es más o menos la carátula que yo he creído conveniente poner. Tampoco es que fuera la definitiva, pero vamos, en principio es esa. Claro. Bueno, yo creo que es una carátula realmente significativa y que dice mucho, porque ahí tenemos una serie de, yo diría que de extraños personajes. A mí a veces me han Sí, parecido sí. que vienen son como marcianos, vienen de otro mundo, no sé, porque parece que en todo lo que les hemos visto en su vida pública, por supuesto, no sé, parece que viven en otro país, ¿no? Claro, además es que yo con la imagen esta lo que he pretendido un poco reflejar es eso, la responsabilidad o culpabilidad de todos estos personajillos, Claro. aunque habría que añadir algún otro más. Lo que Sí, ocurre es que ya tendríamos que tocar dos personas que han fallecido. Entonces yo las personas que han fallecido en absoluto quiero tocarlo. muy bien. Hicieron lo que hicieron y ahí está. No voy a meterme con los muertos, evidentemente. Perfecto. Y además siempre la historia terminará juzgándolos, pues como juzgará a Efectivamente, los. efectivamente, yo no soy quien para juzgarlos. Eso es, perfecto. Pero sí tenemos a estos, por ahora, vivitos y coleandos. A mí me parece una carátula magnífica, responsables o culpables, vamos a ir viéndolo poco a poco. Y hemos cogido de tu libro, de tu carátula, para estas sesiones, porque me parece también muy interesante, La España de hoy vista por un falangista. Así se titulan nuestras sesiones. Y vamos a ir, yo Bien. quisiera que tú nos acercaras. Este es un libro josé antoniano, este es un libro de doctrina nacional sindicalista de verdad. Y algo muy importante que dijimos en nuestra sesión anterior de presentación tuya y de tu trabajo, y es que esa doctrina no es una doctrina obsoleta, sino que se puede aplicar perfectamente para solucionar los problemas que hoy nos aquejan, por desgracia, cada vez mayores. Este primer Total- cap- Claro, Totalmente, totalmente. efectivamente, eso es lo más importante. Yo, porque en este mundo, y a mí me llama la atención de tu trabajo, tú haces, por supuesto, una crítica, porque hay que hacerlo, pero aportas soluciones. Luis Alberto, ¿es cierto eso o no? Efectivamente, es que es lo que no se puede hacer, entiendo yo, cada uno tiene su manera de su opinión, ¿no? Pero yo lo que creo es que es una cosa totalmente amorfa y que está vista totalmente por todos sitios, que nos limitamos a criticar la labor que hacen unos, bien o mal, pero nos limitamos a criticarla. Pero en realidad, ¿qué solución hay? ¿Por qué la criticamos? Claro, Nadie da el paso de decir cuáles son las soluciones que él piensa que deberían ser las que pudieran contener esta avalancha de despropósito, digamos. Entonces, claro. si no das una solución, pues entras en el juego de todos, del insulto y de la propagación de una serie de ideas que no vienen a cuento si no das esa solución, que es la que está esperando el pueblo español, aunque no lo sepa, pero necesita ese cambio, esa revolución que cambie toda la situación actual que padecemos. Y en eso estamos Muy intentando bien. dar las soluciones, no mías, evidentemente, sino las que dio José Antonio y el falangismo. Muy bien, pues estupendo. Vamos entonces al tajo y como hemos dicho, vamos a empezar con un capítulo muy importante, con un tema muy importante porque hay una cosa muy clara. Yo creo que el trabajo es un tesoro y mientras no tengas uno mejor, tu tesoro, aunque tú lo consideres malo, es el mejor tesoro que tienes en la vida. Enfócanos un poco el trabajo en la España actual desde el punto de vista de un José Antoniano, de un falangista como tú. Vamos adelante, Luis. Pues mira, considero que el trabajo es uno de los puntos más importantes, por no decir el más importante que encontramos, porque es donde encontramos la base, el fundamento y, si se quiere, la plasmación de la verdadera justicia social. Entonces considero que es de vital importancia. ¿Qué decir del trabajo? Pues ante todo que una política laboral ha de fundamentarse en una concepción del trabajo, pero que esté basada en la justicia social. Ah, Entonces, en este sentido, ¿qué hemos de entender por el trabajo?
yo considero que es, podríamos definirlo como la participación libre y voluntaria del hombre en el proceso productivo a fin de transformar las cosas con su trabajo, ya sea manual o intelectual, en aras a lograr no solo su propia dignificación social, y ahí está lo importante, sino sobre todo la base sobre la que se articula su vida familiar y por tanto un mejor desarrollo de la economía nacional. Claro. Entonces, partiendo de esta concepción, es evidente que el trabajo habría que enfocarlo en base a una doble dimensión. Por un lado, estaría el trabajo que como dominio del hombre sobre las cosas a través de la técnica. Ajá. Ello nos conduce a un perfeccionamiento, lógicamente, cada vez mayor de los mecanismos y resortes del proceso productivo. Esta sería la vertiente objetiva del trabajo, que es en la que se apoya, digamos, o la que ve el liberalismo. Pero Ajá. falta lo más importante, y es su dimensión subjetiva, es decir, el hombre como sujeto de trabajo. Muy bien. Lo que significa que el trabajo ha de estar en función del hombre y no el hombre en función del trabajo, como se quiere hacer ver y como en realidad se está actuando bajo el sistema liberal. En principio, por tanto, el trabajo ha de entenderse no solo como un derecho del que ha de hacerse valedor y garante el Estado, sino también como una obligación para conseguir precisamente esa doble finalidad que antes decíamos de prosperidad familiar y nacional. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora hay una cosa muy importante. Vamos a ver. Vamos a seguir profundizando en este asunto. Soluciones al problema del trabajo. Y ahí tenemos una cosa importante que yo creo que va a seguir siendo una dicotomía y un choque entre concepciones muy distintas de lo que es el ser humano y también la sociedad y, por supuesto, una nación. Trabajo y capital. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista de José Antonio y de la doctrina nacional sindicalista, ese entronque, a veces choque entre el trabajo y el capital? Vamos a ver, muy, muy importante, Paco, esta cuestión. Eh, las consecuencias, o mejor dicho, el origen de las consecuencias que estamos padeciendo por causa del sistema liberal, devienen en una serie de factores. A mi juicio, creo que son cuatro fundamentalmente. Precisamente la supremacía del capital frente al trabajo, la compraventa del trabajo como vehículo indispensable para generar capital, la plusvalía de la producción que es asignada al capital en el sistema liberal y finalmente la relación entre trabajo y derecho de propiedad. Ajá. Pero respecto a lo que tú me estás preguntando concretamente, la primacía del trabajo al capital, ¿por qué digo la primacía? Y lo he cambiado, porque es precisamente cambiando la concepción socioeconómica de los cuatro puntos que decía antes, cómo se obtiene la verdadera justicia social. Para que se me entienda bien, ¿por qué la primacía del trabajo frente al capital? La producción o el proceso productivo, para que pueda llegar a ser efectivo y no una mera formulación teórica, necesita el concurso y participación de tres elementos independientes e inseparables, que Ajá. son el que aporta el trabajo, mejor dicho, aporta si bien digo, aporta los medios y dirige el trabajo, el técnico, que sería quien diseña el objeto a producir, y el obrero, que es la mano de obra que lo ejecuta. Sin la colaboración conjunta e individualizada de todos ellos, la cadena productiva quedaría inerte y extinta, Claro. sin posibilidad alguna de llevarse a cabo. Y si el proceso productivo es el resultado del trabajo y el esfuerzo de todos los que intervienen en el proceso productivo, resultaría que como el producto que se obtiene es el fin último, sería el trabajo, evidentemente será el trabajo el que otorgue la propiedad de lo producido. Por Claro. eso decimos que el trabajo es la causa eficiente primaria, en tanto que el capital no es más que una mera causa instrumental. Y es ahí donde está la esencia, la verdadera esencia de la justicia social. Claro.
Esta es la concepción josé antoniana del trabajo, de la primacía del trabajo frente al capital. Pero es que además, si nos fijamos un poquito, esto lo digo más bien para los moralizantes, ¿no? Que siempre tienen una Sí, intención. Si vemos esto, es que está plasmado perfectamente en la encíclica Labor en Exercen de Juan Pablo II, que si me permites un segundo, sí, sí, te leo un párrafo que dice: la propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo para que ella sirva al trabajo. Esto se refiere de modo especial a la propiedad de los medios de producción. Pero es que más contundente aún era León XIII en su encíclica Rerum Novarum, donde dice: ¿va a admitir la justicia que venga nadie a apropiarse de lo que otro regó con sus sudores? Igual que los efectos siguen a la causa que los produce, es justo que el fruto del trabajo sea de aquellos que pusieron el trabajo. claro. Creo que está, no digamos en la misma línea, es que yo creo que es una plasmación de las palabras de uno a otro, es que está Claro, clarísimo. Entonces, claro, pues, claro. O sea que entonces, yo es la primera vez, yo no soy un técnico en estos asuntos, de verdad, te lo digo, reconozco mi ignorancia, no me importa, por eso traigo a especialistas, en este caso como tú. Pero yo es la primera vez, siempre he sabido que José Antonio era un gran católico, un católico de fe, un católico, un hombre piadoso, un hombre de que tenía siempre con un componente espiritual altísimo. Pero es la primera vez que encuentro textos, les que tú has nombrado de José Antonio, el concepto del trabajo de José Antonio, que se unen prácticamente de manera idéntica a los de la Iglesia, pero ojo, de un Papa, León XIII, anterior a José Antonio, y de un Papa muy posterior ya a José exactamente. Antonio, como es Juan Pablo II. Me gustaría que, si esto es verdad, si yo me estoy enterando de lo que tú estás diciendo, que volvieras a remarcar e incluso ampliar un poco esta unión que me parece fundamental, porque estamos en España, que es un país, bueno, nacido con, de y por el catolicismo, aunque hoy día pues desbarre como todos sabemos. Y no, la cosa está clara, la idea de José Antonio era esa, y es que tiene que primar el trabajo sobre el capital, porque cualquier empresa que se quiera crear ahora mismo, que tenga, para tener esa propiedad, lo primero que necesitas es tener dinero para crear una empresa. Y es ese dinero que te va a dar la propiedad de la empresa. Pero según José Antonio, según el nacionalsindicalismo, no es el dinero quien te va a dar el trabajo, quien te va a dar la propiedad, sino que es el trabajo, el Ajá, participar en la empresa, lo que te hace dueño de esa empresa. Y es lo que decían efectivamente las dos encíclicas. Alguien puede pensar, bueno, José Antonio, si tenía una firme convicción religiosa, pues él se limitó un poquito, digamos, a reflejar lo que había señalado unos años antes León XIII. Pero es que, como tú muy bien dices, con el paso de los años resulta que llega Juan Pablo II, hace una encíclica que él, a lo largo de su contenido, se ve la importancia que él le da y, con otras palabras, pero vuelve otra vez a insistir en lo mismo. Y es claro, que el trabajo es fundamental y que a nadie se le puede privar del derecho a la propiedad que le da su propio trabajo. claro. Entonces, Luis, tenemos una cosa muy interesante. Tenemos al empresario que puede poner un dinero porque lo tiene, por lo que sea. Tenemos al técnico, como tú has dicho, que es el que diseña, por supuesto, una cadena de Sí, producción, en fin, el producto. Y tenemos al obrero, al trabajador, que es el que va a realizar. Luego, entonces, el trabajo de estos tres es lo que da la propiedad de ese producto final. No se puede excluir entonces a ninguno de ellos. Todos son necesarios, aunque individualmente, ¿no? efectivamente, ninguno puede ser excluido, igual que ninguno puede tener un derecho superior a otro. Claro, claro. Muy bien. Ahora si quieres, cuando veamos, que creo que es una cosa importante, ver por qué los falangistas rechazamos el sistema del salariado, lo Ajá. podría explicar un poquito con más detalle, pero vamos, Muy esa es bien. la cuestión Muy fundamental. bien. Bueno, de entrada vamos a verlo enseguida, pero yo quisiera que me aclararas otra cosa. Claro, esta doctrina nacional sindicalista, josé antoniana de verdad, choca entonces directamente con todas las demás que han dado
lógicamente, malos resultados. El capitalismo, el socialismo, el marxismo, el liberalismo, que desde luego no tienen esa concepción que tú dices de José Antonio y del nacionalsindicalismo, ¿no? Evidentemente, la diferencia fundamental está aquí. Eh, porque en breves palabras, para que se entienda perfectamente, ¿qué es el liberalismo? El capitalismo. Pues es la explotación del hombre por el hombre. Ajá, Viene el marxismo, o mejor dicho, el socialismo, sí, para, para erradicar esa explotación. Y es muy justo su nacimiento, como decía José Antonio, pero ¿qué claro, pasa? Que deriva en el marxismo. claro. Y aquí ya no hablamos de la explotación del hombre, es cierto, pero aquí es la explotación del hombre no por el hombre, sino por el Estado. Luego, Ajá, en definitiva, sigue habiendo una explotación. En un caso es el capital el que se lleva las ganancias, en el otro es el Estado. Y el claro, hombre, el trabajador, sigue siendo el gran explotado por unos y por otros. claro. Yo Y aquí Antonio se recomendaría, basa precisamente en la no explotación. Por claro, eso, por eso siempre decimos la verdadera justicia social, porque no se trata de dar un salario mejor y que viva mejor. No, eso no es justicia social. claro, Eso es una mejora de las condiciones salariales, pero no es justicia social. La verdadera justicia social es esta. claro, claro. Yo recomendaría aquí en este punto, y ahora vamos a entrar en el tema tan interesante que has apuntado, que es el sistema del salariado. Yo aquí recomendaría a todos que se leyeran el discurso de José Antonio en Tato la Comedia de Fundación de Falange en el año 33, en el cual él reconoce que existe, vamos a ver, que las ideas rusonianas, que el socialismo tiene una base de verdad porque hay una explotación. Lo que pasa es que él viene a decir, pero no es la solución, todo lo contrario, es aberrante. Y él reconoce que tiene que existir un capitalismo porque existe, porque hay que poner un dinero, pero que esas derivas que tú muy bien has dicho, por un lado y por otro, no son la solución. Por eso él presenta una solución que estamos viendo que entronca con la justicia social de la Iglesia, pero no solamente de León XIII, que es de los años, sino Efectivamente. actual. Eso es muy importante. Yo creo que ese es un discurso, bueno, fundacional y yo creo que fue un arranque tremendo por el cual muchísima gente nunca había oído algo tan interesante ni tan distinto como eso. Tú ese discurso, que te lo sabrás de memoria prácticamente, ¿qué nos puedes decir de él con referente al trabajo? Pues, pues es que está clarísimo. Es que es lo que he venido diciendo. Es que él lo primero que hace es enunciar la evolución, es decir, la evolución que ha tenido el trabajo a lo largo de la historia y llega al punto culminante en que tanto uno como otro que pretendía ser la solución, los dos resultan una devastación, una debacle, un imposible para la justicia social. Claro, Entonces, por eso dice, es muy justo su nacimiento, porque claro, la explotación era una cosa que no se podía mantener, pero es que esa justicia en su nacimiento desaparece desde el momento en que entra en armonía con el marxismo. claro, Lo que se hace es que se vacía de contenido la memoria, todo es, en fin, era necesario su nacimiento, pero más necesario es el nacimiento del nacionalsindicalismo. claro. Hay una cosa que yo siempre digo cuando hablamos de esto, y es que todo hombre, por el hecho de ser hombre, ambiciona unos ideales sociales y unos ideales patrióticos. Claro. Lo cual no quiere decir que unos hayan de imponerse a los otros sin tener en cuenta el resto. Claro, ¿quién ha dicho que no se puede defender el trabajo? ¿Quién ha dicho que no se puede defender la justicia social y al mismo tiempo defender una patria, una religión, una cultura, una historia? En Claro, definitiva, una unidad de destino. claro, muy bien, muy bien. Entonces, por eso decía José Antonio, el ser de izquierdas como el ser de derechas significa dejar del alma la mitad de lo que hay que sentir. Es decir, no se trata de eliminarlo, sino tomar lo bueno de uno y de otro que tienen. Claro, claro, muy bien. Lo malo tal vez es que hoy día estamos asistiendo a, bueno, decían que los polos
opuestos se atraen, que los extremos se tocan y da la sensación de que hoy día cuando aquello de izquierda a derecha parece que queda difuso, el capitalismo más cruel se está uniendo al socialismo más aberrante y se nos está cayendo encima una losa que nos está sepultando, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. Es que además, tradicionalmente siempre se ha dicho, la derecha defiende los valores patrióticos y la religión, y la izquierda defiende más la justicia social. Hoy ya vemos lo que es la derecha, una Sí, derecha que pide el aborto, sí, que dice que señor. está en contra, pero luego lo legisla bajo las bases de los tiempos de Felipe González, luego es abortista, Sí, hay eutanasia, nadie dice lo contrario, en fin, ¿dónde está claro, la defensa de la religión? claro, En cuanto al claro. patriotismo, sí, es el patriotismo que defienden también los socialistas. El patriotismo que decíamos ayer, no basado en la justicia social, por tanto es un patrioterismo, Muy bien, muy no bien. es un patriotismo. Y en cuanto a la justicia social de las izquierdas de hoy, pues no hay Sí, más que ver la situación y cómo están los obreros. sí. Cualquier comentario sobra. Sí, efectivamente, se ha ido para atrás como los cangrejos. Vamos a seguir adelante. Ese tema que tú has apuntado, que a mí me parece muy interesante y que yo creo que hay que dejarlo también muy claro. Vamos a ver, el sistema de salariado como venta de trabajo. ¿Qué nos dices sobre un concepto a veces tan complicado? Vamos a ver. Voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible. No sé si se me llegará a entender bien. Cuando solo se otorga la propiedad al aportador de capital, que es lo que ahora nosotros tenemos por empresario, para que quede la Claro. cosa clara. ¿Por qué? Porque el técnico y el obrero se reducen a la categoría de asalariados. Lo Ajá. único que se hace es enajenar el derecho vital que tiene todo hombre al trabajo. ¿A cambio de qué? De una contraprestación o salario. Por tanto, si el trabajo es un derecho vital del hombre, si se vende, lo único que se está haciendo es quebrando el más elemental de los derechos que tiene, que es su propia dignidad. Muy bien. Por Muy bien. tanto, igual que no se puede vender el tacto o la vista, pues también es un atributo del hombre y tampoco puede llegar a venderse. Muy bien. Por consiguiente, todas estas razones las podemos es lo que siempre decimos. No se puede mantener esta situación y hay que evitar la compraventa del hombre. Pero es que no basta con decirlo. Claro. Es que hay que dar, para que la gente, para que llegue a la gente, hay que dar las razones y los fundamentos, mejor dicho, los fundamentos de estas razones. Y estos fundamentos los podríamos muy bien dividir en tres planos, Ajá. de orden ontológico. Porque si el fin último de la producción es la obtención de beneficios a través de las aportaciones que hacen los que intervienen en el proceso productivo, resulta muy difícil decir quién tiene mejor derecho que el otro por que preste su trabajo manual o intelectualmente. Todos tienen que tener el mismo derecho, la misma dignidad, en tanto que el resultado final del proceso dependerá en igual medida de unos y de otros. Claro. Muy bien. También podemos dar razones de orden moral. ¿Por qué? Porque si no hay más categoría social que el trabajo para lograr la verdadera dignificación del hombre, resulta de todo ¿no? Resulta claro, por razones de justicia y de equidad, que todos han de tener la misma categoría y la misma dignidad. Insisto, ¿por qué? Porque independientemente del papel que se les haya sido asignado en el proceso productivo, no es tanto la aportación individual de cada uno, sino su parte proporcional e Ajá. indivisible en el Ajá. conjunto de la producción lo Claro. que le está dando su valor. Y finalmente también pues, podríamos considerar unas razones de tipo económico. Vamos a ver, si actualmente, si en un sistema liberal la persona que consideramos como empresario
es el que aporta el capital y los demás se consideran como meros asalariados, el empresario, entendido en estos términos, podrá exigirles a cada uno el cumplimiento de una serie de obligaciones, porque así está dispuesto en las leyes que se han regulado al efecto. claro, Pero lo que jamás les podrá exigir es su fiel adhesión a la marcha de la empresa en la que trabajan. claro, ¿Por qué? Porque su adhesión siempre tendrá un condicionante puramente mercantil y pecuniario. Yo me adhiero y quiero que mi empresa funcione bien porque es la que me está dando el salario con el que yo vivo. Entonces, me interesa eso. Pero esta fiel adhesión solo se va a dar cuando uno tenga la recompensa moral de trabajar en lo que es suyo y lo que le dignifica como persona. muy bien. Entonces, esa yo creo que es, a grandes rasgos, las razones por las que hay que evitar o rechazar, mejor dicho, la compraventa del trabajo. Muy bien, Si perfecto. lo he llegado a resumir más o menos para que se entienda, ¿no? No, no, más o menos no, muchísimo más, Luis Alberto. No, palabra de honor. Son conceptos difíciles, son conceptos que muchas veces Claro, son... por Claro, eso dije que a ver, iba a tratar de claro. explicarlo lo mejor posible. No, no, Además, es que con este razonamiento, qué es lo que ocurre? Pues que se están evitando o impidiendo tres de los grandes problemas que mantiene en la actualidad el liberalismo. Primero, que atenta contra la libertad del hombre, muy desde el bien, momento en que el trabajador se está vendiendo a sí mismo. claro, Además, es causa de divisiones porque establece una competitividad entre dos grupos de personas, el que compra y el que vende el trabajo. Y ah, finalmente, como decía antes, el trabajador tiene un interés puramente mercantil, no el que le da la adhesión de su propio trabajo y de su propio destino. perfecto, perfecto. Yo te lo digo de verdad, sinceramente, lo has explicado, creo que demasiado bien, porque se me ha entendido perfectamente. Pero estamos tocando un tema muy importante. Por desgracia, y te lo repetiré en muchas sesiones, se nos acaba el tiempo. Pero sobre el trabajo tenemos que ver todavía dos cosas muy importantes. Y es el trabajo y el derecho de propiedad y después también la plusvalía. Pero como no queda tiempo, esta que iba a ser una sola sesión, la vamos a hacer en dos, porque creo que nuestros seguidores es muy importante lo que estamos tratando. Entonces, como nos quedan apenas 2 o 3 minutos y lo que nos queda por ver respecto al trabajo es también tan importante como lo que hemos visto, si te parece, Luis Alberto, lo dejamos aquí y en la siguiente sesión retomamos este asunto. Haremos un pequeño resumen de lo que hemos dicho en esta, pero tenemos que Perfectamente. incidir en otras cosas, que son Perfecto. precisamente eso, ese derecho de propiedad con el trabajo y después esa plusvalía que tantos quebraderos de cabeza crea hoy. ¿Qué te parece? Perfectamente. Perfecto. Además, Entonces, lo prefiero porque además siempre nos podremos extender un poquito más y explicarlo claro, mejor, porque en dos claro, palabras la mitad de las cosas se van a quedar en el claro. tintero. Es que es muy importante, ha sido muy interesante, son temas, no son temas tan densos como parece cuando se explican bien, Luis Alberto. Yo lo que creo, a ver, tú qué opinas, es que ni liberales, ni socialistas, ni capitalistas, ni marxistas, ni hablando en plata a la madre que los parió, les interesa explicar nada, porque todos tienen intereses, ¿o no? Evidentemente. Claro, Además, es que es una... por eso creo yo que José Antonio, aparte de que nadie lo ha intentado escuchar, pero los que sí lo han estudiado un poquito, pero son contrarios a sus planteamientos, precisamente ven, ahí es aquí donde ven el peligro de, para ellos, el peligro de José Antonio, claro, que es una doctrina social tan impresionante claro, que los deja fuera de juego. claro, Entonces, lo mejor es que no se sepa. claro, claro, Aparte de efectivamente. que, por Bueno, eso, sin hacer comparaciones que evidentemente no se pueden hacer, pero en tu libro, en ese libro con tu padre, que en paz descanse, referente a la pasión según la ciencia y sobre todo tu parte jurídica, a Jesucristo, la parte jurídica que tú estudias del juicio, tanto judío como romano, en realidad, sobre todo los judíos se lo quitan del medio porque les está destrozando el chiringuito. Salvando comparaciones, ya digo nuevamente, pero a José Antonio, derecha e izquierda de entonces, y liberalismo y socialismo, marxismo de hoy, no les interesa, se lo quieren quitar del medio porque les destroza el chiringuito, ¿no? evidentemente,
Es totalmente opuesto a ellos y cualquier persona que se centre un poquito en su estudio se está dando cuenta la cantidad de aberraciones del sistema que hoy padecemos y entonces pediría a voces. Yo además es que he hecho esta situación se me ha dado a mí en mi vida real. Yo recuerdo que antes, cuando estaba en una temporada que estuve en Madrid, yo muchas veces en el bar, en el desayuno y tal, hablaba con algunas personas que yo sabía ciertamente que eran familia de socialistas en el Congreso o en el Ajá, Senado. ajá. Yo les decía todas estas cosas y les decía, ¿qué os parece? Y me decían, eso es la perfección absoluta. Y dice, a ver cómo se hace eso. Y yo les decía entonces, esa es la doctrina de José Antonio. Automáticamente cambiaban de conversación y se iban. Curioso, cuando dices el nombre de José Antonio de Falange, desaparece la gente. Me imagino, me imagino ya no volvieron a llamarte ni por teléfono ni a invitarte, ¿no? No, pero Porque yo insistía, somos inasequibles al desaliento. Yo cada vez que los veía a ellos o a otros, yo seguía con mi tema. Digo, sí, os señor. vais a tragar a José Antonio, queráis. Inasequibles al desaliento e impasible además. Luis Alberto, vamos, esperamos con ilusión la siguiente sesión. Seguiremos con este tema y de verdad muchísimas gracias por esta, por todas las y por tu esfuerzo. Un abrazo muy fuerte. Un placer estar contigo, Paco. A ti. Igual